Bueno, hoy les quiero mostrar todas las posibilidades que tiene el hilo mouliné y la aguja mágica para hilo. El hilo mouliné viene en estas madejitas, ya las habrán visto varias veces, y lo que yo les recomiendo es que le saquen el papelito que las envuelve y enrollen el hilo en el portahilos que traen los kits de bordar. De esta forma el hilo se mantiene más ordenado y es más difícil que se enriede, y también podemos ir viendo la cantidad que nos queda. Siempre que vamos a bordar con la aguja mágica para hilo, lo que tenemos que hacer es desenrollar del portahilos una buena cantidad de hilo. Yo recomiendo más o menos entre 80 centímetros y 1 metro. En este caso voy a cortar un poquito menos porque es para hacer el muestrario. Uso el corta hilachas, que lo tengo siempre conmigo cuando bordo con aguja mágica para hilo. Y lo que les quiero mostrar y sobre lo que vamos a trabajar hoy es esto: las 6 hebras que componen el hilo mouliné. Cuando nos llega en el kit la madejita, tiene como una torsión hecha. Si nosotros le sacamos esa torsión, nos encontramos con estas 6 hebritas que nos permiten hacer grosores de líneas diferentes, y lo interesante es que podemos hacerlo todo con la misma aguja. Fíjense, les voy a mostrar cómo separar la hebra. Sostengo la hebra que quiero separar y la divido del resto y voy quitándole la torsión al hilo, y ven cómo se va separando solita. Es muy simple. Y acá ya me quedó la hebra separada. Fíjense qué finito, es súper finito. Voy a poner el otro hilo, así lo pueden comparar. Y vamos a empezar entonces a hacer este muestrario con la aguja mágica para hilo. Para enhebrarla les muestro un truquito que uso yo, que es poner el alambre del enhebrador en el orificio desde el lado de afuera y después directamente en el tubito. Lo paso todo. Otra cosa que hice fue sacarle el pedacito de papel que trae el enhebrador por defecto, así el alambre me queda un poquito más largo y me resulta mucho más fácil enhebrarlo. Y después lo que hago es colocar el hilo adentro del alambre, tiro desde el otro lado de la aguja y listo, ya me queda enhebrada. Bueno, y lo que hice para poder hacer este muestrario fue simplemente hacer 6 líneas y ponerle la descripción al lado a cada línea. Y vamos a empezar a bordar entonces. Ahora estoy usando una hebra. Lo que hago es pinchar con la aguja hasta que haga tope con la tela. Saco el hilo para que me quede todo del otro lado. Y empiezo a avanzar. Fíjense en que pincho con la aguja, no la separo de la tela y avanzo. Es muy importante esto de no separar la aguja de la tela cuando la saco, porque si yo la separo se me va a hacer un buclecito del lado de adelante y va a quedar medio desprolijo. De todas formas, cuando bordamos con una hebra es probable que nos quede un poquito floja la puntada, y para que eso no pase yo recomiendo usar alguna tela un poco más gruesa, más dura, como para que contenga mejor al hilo. Pero de todas formas no pasa nada. Fíjense en que del otro lado quedan los buclecitos y podemos ir tirando de ellos con la aguja un poquito para que tenga una buena tensión del otro lado. ¿Sí? Con mucho cuidado, ven, le van haciendo como un pequeño tironcito desde el bucle con la aguja y queda mucho más prolijito, ¿ven? Es una línea muy finita la que se logra con una hebra. Ahora estoy dividiendo el hilo para usar 2 hebras. Fíjense que tengo 2 separadas. Por si no se entendió recién, lo que hago con el enhebrador es pasarlo desde el lado de afuera y después lo vuelvo a meter en el tubo, ¿sí? Entonces voy desde el orificio de afuera hacia el tubo de la aguja. Y ahí sí lo paso hasta el fondo. Esto es para no hacerlo 2 veces. Vieron que si no lo metemos en el tubo, pasamos el hilo y después tenemos que volver a meter el enhebrador en el orificio para poder pasar el hilo por ahí. De esta forma hacemos todo en una sola operación, digamos. Ahí tiro y de una vez me queda enhebrada la aguja. Bueno, y voy a volver a hacer la línea de la misma forma que lo hice con una hebra, pero ya vamos a ver cómo se empieza a notar
que queda un poquito más gruesita. Fíjense y presten atención a esto para las que están aprendiendo. Yo meto la aguja hasta el tope y cuando la saco, no sé si se nota, pero no la levanto de la tela, lo levanto lo mínimo indispensable para poder avanzar sobre la línea. De esta manera me queda mucho más prolijito. Si yo levanto mucho la aguja, lo que pasa es que me quedan esos bucles del lado de adelante que se solucionan tirando el bucle del lado de atrás, pero no es lo más recomendado. Bueno, ahora viene la pasada de las 3 hebras, que para mí esta es la reina, digamos. Yo recomiendo usar 3 hebras con la aguja mágica para hilo. Primero porque nos rinde el doble el hilo y es muy fácil dividirla. Y la aguja va como perfecto con ese espesor, con 3 hebras es muy fácil bordar también. Nunca se nos traba el hilo, no vamos a tener nunca ningún inconveniente, así que por eso recomiendo siempre bordar con 3 hebras. Bueno, ahora vamos a bordar con 4 hebras y voy a aprovechar para mostrarles qué pasa cuando levantamos la aguja de más. Voy a empezar haciendo tope con la aguja. Como el hilo es más grueso, ya le cuesta un poquito más salir a la aguja y por ahí en el tirón no nos damos cuenta y la levantamos de más. No pasa nada, fíjense, ahí la levanté de más. Simplemente tiramos del hilo que está atrás de la aguja y listo, ya se acomoda la puntada. Pero bueno, con 4 hebras yo no recomiendo mucho bordar, primero porque desperdiciamos hilo, porque el resto del hilo nos va a quedar de 2 hebras y queda muy parecido al bordado con 3 hebras, si se fijan, es mínima la diferencia. Ahora vamos a bordar con 5 hebras. Ya fíjense en que la puntada se va haciendo bastante más gordita, miren la diferencia entre la primera y la quinta. En este caso tampoco recomiendo mucho usar 5 hebras porque estoy como adelantándome un poquito a lo que vamos a ver después, pero queda muy parecido a bordar con 6 hebras. Entonces, a menos que tengamos pensado usar una hebra separada, es como un desperdicio y un trabajo extra ponernos a separar las hebras porque queda muy parecido al bordado con 6 hebras. Y ahora voy a usar el cabo completo, es decir, las 6 hebras. Queda una línea bastante más gruesa, obviamente, que la primera. Y además cuesta un poquito más pinchar y sacarlo. Un poquito más complicado por el mismo grosor del hilo. Incluso a muchas les habrá pasado cuando estaban bordando, la puntada directamente se les sale, porque a veces le cuesta correr por el orificio de la aguja y en lugar de comer hilo de la aguja, come hilo del bucle que está abajo y nos desarma la puntada. Así que bueno, quería hacer este videito para contarles las distintas posibilidades que tiene el hilo mouliné, que se puede dividir en 6 y podemos hacer 6 líneas de diferentes grosores y fíjense en que queda completamente distinto. Y para hacer las 6 estamos usando la misma aguja. Así que es un datazo para sacarle el jugo a la aguja y que nuestros diseños queden como nosotras querramos y tengamos herramientas para poder elegir qué usar y qué no en cada momento.